Cordial saludo, estudiantes, en esta tercera clase de epistemología de la pedagogía. Profe Freddy, nuevamente, bienvenido. Profe, muchas gracias, queridos estudiantes, muy buenas tardes, espero que se la estén gozando, ¿no? Que es la idea. ¿Sí, mi profe? Así es. ¿Qué más bien? Bien, afortunadamente aquí listos para esta tercera jornada, que hoy pues entramos ya en el campo de la pedagogía desde esta perspectiva epistemológica. Entonces, vamos a arrancar ya Claro en este elemento. Para hoy tenemos en esta unidad de la epistemología como fundamento de la reflexión pedagógica, que venimos, ya esta es la última sesión. Esta unidad. De la unidad. Los temas que vamos a abordar hoy, vamos a recapitular en la posibilidad del conocimiento, la constitución de la pedagogía como ciencia, que es uno de los elementos que ya hemos trabajado en la primera actividad. Entonces, mi profe, vamos con esa pregunta generadora. Hoy les presento y les sugiero para este encuentro si tendrá relación la manera en que nos valoran socialmente a los profesores con la manera como comprendemos y asumimos nuestro objeto de conocimiento. Sabemos que la perspectiva que tienen socialmente de los profesores a veces es subvalorada, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esa concepción, de esa perspectiva social, ¿cómo nos asumen? Y si está relacionada con la manera como nosotros asumimos ese conocimiento en nuestro objeto de trabajo, ¿no? Un médico, pues la salud, la prevención, etcétera, todos los elementos, tiene claridad en su objeto de trabajo. E investiga, ¿no? Sí, claro. Está investigando permanentemente. Un ingeniero, de la misma manera, y así podemos hacer un recorrido largo por cada una de las ciencias que abordan ese elemento. Por eso esa pregunta hace referencia a si esa visión social en la cual nos tienen, a veces como en una marginalidad, en unas concepciones a veces extrañas, está muy relacionada con esa forma como nos enfrentamos a ese objeto de conocimiento. Espero que participen en esta sesión. Saben que estamos en este encuentro en directo. Yo voy a estar atento a cada uno de estos elementos correspondientes a la actividad. Entonces, Y es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque a veces uno, como docente, uno a veces es muy subjetivo, ¿cierto? Y al ser uno subjetivo, pues no califica con claridad o no asume el conocimiento que tiene el estudiante. Imagínense, mi profe, que yo en la parte presencial en la universidad, yo les digo a mis estudiantes, el que quiera entrar a clase, entra. El que no quiere entrar, tranquilo, no entre. Si usted quiere ir solamente a los días de los parciales y el examen final, ustedes verán. Y hay estudiantes que lo hacen, ¿no? Que asumen esa responsabilidad, ese reto, y vienen al primer parcial, lo pueden perder, lo pueden ganar. Si lo ganan, pues bien, y si lo pierden, ¿cómo van a pedir una colaboración? Entonces, es bien complejo, pero es una pregunta muy, muy interesante hoy más que nunca. Vamos entonces a adentrarnos ya en ese elemento. Recapitulando entonces, en la sesión anterior, hace referencia ya, como dicen, en la sesión anterior, como en las películas, el problema del conocimiento, de esa relación, si es posible o no el conocimiento tal cual se da. Y decíamos que en esa fuente y validez de conocimiento se presentan tres elementos. La definición del sujeto, que ya venimos trabajando desde la primera sesión de este elemento. ¿Quién es el sujeto cognoscente o el sujeto que conoce? La validez de la fuente de conocimiento, que veíamos algunos ejemplos en la sesión anterior, si parte de la realidad misma o es el sujeto que coloca dentro de sus estructuras biológicas todos estos elementos de los sentidos y si se percibe o no o se aprende la realidad tal cual es. Y el tercero que veíamos es la relación sujeto-objeto. Y en este nos vamos a detener junto con el primero, que está muy relacionado, en ese objeto
que nuestro objeto de trabajo y de estudio aquí es la pedagogía. La pedagogía entonces vista. Allá entonces, pues, en la pregunta que decíamos, ¿será que si nosotros nos interrogamos, indagamos en torno a ese objeto o solamente lo hacemos como un elemento mecánico, técnico que no aporta ningún valor agregado a la perspectiva pedagógica, sino estamos repitiendo y repitiendo muchos elementos, que es uno de los aspectos que vamos a ver en hoy. Y si ese objeto, que es la pedagogía, es válido o no, como ciencia, que es uno de los elementos que vamos a recomendar para esta sesión. Por lo tanto, también vamos centrándonos en ese elemento, decíamos hace 8 días, de las fuentes del conocimiento, que existían dos. La de la experiencia, que lo llamamos nosotros empirismo, que está fundamentada en los sentidos del oído, del gusto, de la vista, del tacto y del olfato, ¿cierto? Cómo se percibe esos elementos, que no son elementos separados, sino que van articulados en esa experiencia sensible para la percepción de esa realidad. Pero, ¿es verdadera esa fuente o los sentidos nos pueden engañar, como decía Descartes, en ese campo? Y por otra parte, el racionalismo, que está fundamentado en la razón, que son esas elaboraciones teóricas que explican una realidad, pero que también son un constructo humano, que no se dan en la naturaleza porque sí, sino que son explicaciones de esa realidad misma, en términos concretos, medibles, verificables, etc. ¿Cuál de las dos fuentes proporciona el contenido al conocimiento? Pues era la pregunta que generábamos hace 8 días de Bergius con base en este autor. Y pues hoy ya vamos a empezar a aplicar este elemento a partir de la parte pedagógica, que sería, traduciéndolo, nuestro objeto pedagógico se valida en ese conocimiento que veíamos anteriormente. Nuestro objeto pedagógico, este objeto, se valida a partir de la experiencia o de la razón. Y si en realidad es un conocimiento científico o solamente es disciplinar. Y ustedes ya han hecho el ejercicio allá en la primera actividad que vienen entregando. Hay una de las preguntas, profe Freddy, que es ¿cómo se relaciona la pedagogía con otras ciencias? Y esa la intencionalidad de esa actividad, pues precisamente es poder ver ese aspecto del conocimiento pedagógico. Y hay mucha relación, hay mucha afinidad, sobre todo con la psicología, con la antropología, con la sociología. Es como las que mayor llevan esa perspectiva. Pero eso nos lleva también a decir, si necesitamos del apoyo de otras ciencias, ¿es realmente la pedagogía una ciencia autónoma, construida con un método, con unos elementos? Que son los aspectos que hoy vamos a discutir. Y ustedes ya lo han reconocido allá de una manera pues muy interesante, con algunas limitaciones todavía en cuanto a los aspectos de referenciación. Y es la invitación también para que cuando tomemos elementos, hacer caso a estas normas que son fundamentales en nuestra estructuración. Y ya estamos hablando también de lo pedagógico, que son las normas APA. Esa rigurosidad que debemos tener a la hora de citar en cada uno de los elementos que vamos a tener en cuenta. Ya les he enviado algunos links de un manual muy didáctico que maneja estas normas. Espero lo visualicen y pues nos vayamos formando como profesionales de la educación y no como
lo decíamos por ahí coloquialmente, no como teguas de la educación, sino como unas personas estructuradas y fundamentadas en este orden. Entonces, allá cuando hacíamos ese ejercicio, profe, es para validar la autonomía de ese cuerpo científico que es la pedagogía. Si en realidad resiste o cumple mejor con las características correspondientes a lo que es una ciencia, o no pasa de ser una disciplina. Ese es el elemento que veíamos. ¿Cómo la ve ahí mi profe? Compleja porque, sin embargo, la pedagogía, por ser una ciencia o una disciplina que tiene autonomía, pues de hecho necesita de las otras ciencias para poderse nutrir, para poderse alimentar, ¿sí? Para poder tener una exactitud y una prontitud en una respuesta del aprendizaje de ese muchacho, de ese niño que está en proceso de formación, ¿sí? Yo creería que la pedagogía sí, parto de eso, ¿no? Sí es una ciencia autónoma, ¿sí? Sin embargo, necesita de otras ciencias auxiliares para poderse nutrir. Necesita, como usted lo decía, de la sociología, de la antropología, de la filosofía, aún de la parte jurídica, de la física, de la química, ¿cierto? De todas estas disciplinas o ciencias. Entonces es bien interesante tratarlo de mirar, ¿cierto? Muy profundamente, porque además estas dos fuentes del conocimiento, como es el empirismo y el racionalismo, son las más importantes, digámoslo así, sin dejar de lado el escepticismo, el nominalismo, todas estas otras, pues lógicamente estas son como las más conocidas y las que van en un proceso de aprendizaje, ¿no? Exactamente, y es lo que vamos a empezar a determinar. Okay. Entonces, continuando con ese recordatorio de las clases anteriores, para no arrancar de una vez en los elementos duros, veíamos esas posibilidades del conocimiento. En esa relación sujeto y objeto que ya tenemos preciso hoy y desde el ejercicio que ustedes han elaborado, que ese objeto es la pedagogía. A ese es el que nos vamos a aproximar en realidad. Ya vamos a dejar la realidad general para constituirnos en ese objeto que nos interesa, que en la fenomenología de Husserl es el foco, esa intencionalidad. Nuestra intencionalidad va a estar centrada en ese objeto que es el pedagógico y es determinar si en realidad cumple con esos elementos de ciencia o no. Veíamos entonces en esa posibilidad de conocimiento y lo relacionábamos ya con algunas experiencias pedagógicas del escepticismo, como algunos profesores son escépticos cuando no creen que el estudiante pueda adquirir el conocimiento, que no puede recepcionar y que es un estudiante limitado y que así le enseñen, no va a aprender. O como coloquialmente lo dicen, el loro viejo no aprende a hablar. El dogmatismo es creer que el conocimiento es ya verdadero, que no se cuestiona y que se da de manera natural. Y es no cuestionar entonces esa realidad. Y entonces iríamos al otro extremo de que todos los estudiantes van a aprender de esa manera. Y dejaríamos por fuera cada uno de los elementos, por ejemplo, de inclusión, ¿no? Que generaría esos procesos diferenciales de aprendizaje. Ese relativismo, que es depende del modo en que se vea. Decíamos hace 8 días en el encuentro, depende del punto de donde nos coloquemos, depende de esos elementos en los cuales nosotros nos ubiquemos de ese objeto. Depende si es ciencia o depende desde el punto que se vea, es disciplina. Entonces es un elemento que cabe aquí en la discusión. Y el solipsismo, que es el conocimiento en sí mismo, muy singular, muy personal, muy individual, que no da en la esfera a una socialización y a un cuestionamiento. Entonces, aquí entramos ya en materia en esta diapositiva. Nos dice la constitución de la pedagogía como ciencia a partir de la definición conceptual de los métodos inductivo y deductivo.
e hipotético deductivo, que eso es como la síntesis de los dos, Sí. es una redundancia en realidad, que sustentan la investigación científica. Pero los dos métodos fundamentales son el inductivo y el deductivo en este orden de clasificación. Y vamos a volver en este elemento que se van a dar. El inductivo, pues es más tendiente a esa corriente empirista, ¿no? Y el deductivo a ese racionalismo. Es decir, que el inductivo va de lo general a lo particular y el deductivo va de lo particular a lo general, en cuanto al conocimiento, ¿no? Exactamente. Y acá lo colocamos en esta diapositiva, en la constitución de la pedagogía como ciencia, que es lo inductivo de esa experiencia, que nos dice lo general, cómo esos fenómenos que se nos presentan en lo pedagógico, diferentes experiencias que puede ser en Nariño, en la costa, en Cundinamarca, en Boyacá, en Bichada, de esas experiencias generales que nos dice el profe Freddy, logramos identificar un principio, ley constante que aplique a todos en general. Y eso es de una corriente empirista, que parte de las realidades, y por eso era la insistencia en la primera actividad, hacerlo con base en las prácticas pedagógicas o la experiencia inmediata. La otra parte, el contrario como nos lo dice el profe Freddy, es el deductivo, que parte de lo particular, que es la ley de la gravedad, la ley de la relatividad, la ley de la cuántica, etcétera, y con eso se explica, al contrario, diferentes fenómenos, aplica para todos, es un universal. Entonces, en ese orden, y yo pienso que acá es clave repetirlo. Por ejemplo, en educación es mirar si tenemos este carácter, que difícilmente tenemos universales, ¿no? Propios de la pedagogía, difícil. Tener unos universales que determinen a todas las realidades pedagógicas desde esta metodología deductiva, que de hecho pues hacemos la cuña. Cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de investigación, estos son los pilares de la investigación. Recomendable para pedagogía ubicarnos en este orden inductivo o mixto, que también existen algunos métodos ya desde más de 50 años en el mundo. Entonces, reitero, esa perspectiva metódica. ¿Qué es el método? El método es el paso a paso. Decíamos en la sesión anterior que si yo voy a llegar a la pared, tengo que dar 3 pasos. Y esos son los que me van a conducir al mismo lugar. Y puede cambiar las características, puede ser de noche, puede ser de día, puede ser que me venden los ojos, pero desde el primer elemento hasta donde llego debo hacer el mismo recorrido. Eso es un método, me tiene que llevar a una respuesta igual, ¿verdad? Claro. Con los mismos elementos. Cuando yo explico algo del método, bien sea en la parte jurídica o en la parte filosófica, yo digo que el método es como la canción del poeta Joan Manuel Serrat. ¿Sí lo ha escuchado? Caminante no hay camino, sino se hace camino al andar golpe a golpe, verso a verso. Qué buena metáfora, sí. Sí, claro, entonces el camino hay que irlo, si no está hecho, pues hay que construirlo. Y ese sería el inductivo, ¿no? Claro, lógico, claro, hay que irlo construyendo paso a paso, momento a momento, ¿sí? Y en esta parte... Pero ahí, para complementar la idea, el que ya está hecho y es claro, como en las matemáticas, que es el método científico que se utiliza netamente, siempre se debe aplicar el mismo, para que nos lleve al mismo campo. Yo digo un paso, 2 pasos, 3 pasos, y me tiene que llevar acá, a la parte superior. Claro. Ese sería uno deductivo, que ya están los principios dados. Primero, la identificación de la tesis. Luego, los rasgos característicos de esa realidad. Luego, el despejar los elementos correspondientes de la realidad. Luego, generar unas contrastaciones y unas conclusiones que me llegan al mismo método. Y siempre camino 1, 2, 3, 4 y me lleva al mismo punto, que ya está estructurado en orden a lo deductivo. Mientras que en lo inductivo tengo que empezar de lo general. Por ejemplo,
vemos en la pantalla las flores allá atrás, ¿cierto? En la presentación que tenemos ahí en los profes en nuestro fondo, allá el jardín se ve, tenemos diferentes especies de flores, unas más puntudas, otras con colores más vivos, que creo que es un lila, tenemos unas más oscuritas, otras más verdes. Son realidades diferentes, pero desde lo inductivo tengo que mirar el principio. ¿Cuál es ese método que me va a decir una generalidad de todas? Y la conclusión es que todo lo que tenemos allá atrás en el jardín lo podemos decir que son plantas. Claro. ¿Cierto? ¿Usted es daltónico? Y de pronto sí. No, lo que pasa es que Dalton descubrió que era daltónico a partir de los 30 años. Antes no sabía. Y yo con 38. Por eso, entonces... pero puede ser. Puede ser. Pero esa es una realidad particular. Allá tenemos atrás 1, 2, 3, como 4 especies de plantas, sí, pero las clasificamos esas particularidades en una sola. Y esa sola es que son plantas. Claro, lógico. ¿Verdad? Y ahí vemos elementos comunes. Y es lo interesante de ese método inductivo. Miren, profe, queridos estudiantes, otra cosa interesantísima, por ejemplo, el método deductivo es que se basa en procesos. No le interesa mucho la finalidad, porque si yo hago bien el proceso, muy seguramente la finalidad va a salir bien. Mientras que el método inductivo lo que le interesa finalmente es la finalidad. ¿Usted ha escuchado a los profes de matemáticas? Sí, claro. No me interesa el resultado. Claro. Evalúo el proceso. El proceso, que es de una perspectiva muy deductiva. Exactamente. Mientras que, por ejemplo, en las ciencias humanas es inductivo porque le interesa es identificar la realidad. Es muy arqueólogo, es muy bonito esa perspectiva. Y los dos son muy bonitos, sí. O sea, los dos, uno por cuál se casa. La pregunta, estarán haciendo los estudiantes la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y usted por cuál? No, los dos son muy interesantes. Y aplica según como quiera asumir la realidad. Son muy aplicables. Un médico, pues en algunos momentos tiene que ser deductivo. Claro. Porque no se va a poner a ver cómo opero hoy a ese señor. No, ya hay un método estructurado deductivo, ¿cierto? Pero si ya se identifica una patología diferente, pues tendrá que empezar a hacer un método inductivo para ver qué hay de común en todos los casos. Claro. Igual en la pedagogía. Y entonces, este es nuestro primer elemento de aproximación a la constitución de la pedagogía como ciencia. Entonces, volviendo a la presentación, eso es el elemento. Ahí sí, como dice el vallenato, ¿por qué camino sigo? ¿Cierto? Nos va a decir entonces, ¿me voy por lo inductivo o por lo deductivo? Depende. Depende. Para mí, el más pertinente a la pedagogía es el inductivo, el más interesante y que rescata más la experiencia local de cada uno de los educadores. Ese deductivo a veces como que nos lo tratan de imponer las agendas ministeriales, nos lo tratan de dar los llamados expertos o sabios de la educación, pero que nunca se han metido a un salón de clase y no conocen esas realidades como nosotros los educadores las conocemos. Y es este nuestro objeto en cuanto al método. Quiero hacer un recorrido entonces, nuevamente volverme acá a los elementos del sujeto y objeto. Ya tenemos identificado un primer elemento de esa posibilidad de conocimiento de lo pedagógico. Tenemos claro que es el objeto de conocimiento, las vías a cómo podemos aproximarnos a él, sea de orden inductivo o deductivo, desde esas dos perspectivas que nos mencionan acá. Ese sujeto cognoscente, pues somos nosotros y va en relación a la pregunta generadora, con la manera como comprendemos y asumimos nuestro objeto de conocimiento. Por lo tanto, lo que nosotros queremos o lo que yo pretendo en una intervención de una clase es formar sujetos críticos, que no sean los repetidores de unos
aspectos teóricos que a veces no funcionan allá en la práctica pedagógica de la clase. Quiero unos sujetos participativos que cuestionen, que rompan ese objeto que es la pedagogía. Y ya lo decíamos en unas sesiones anteriores, si despertáramos de hace 500 años a un profesor, tendría las mismas realidades más o menos, la clase, etcétera. Y lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, la invitación para ustedes es asumirse como sujetos, críticos, éticos, con una realidad problematizada. Porque si no tendría sentido invertirle una carrera profesional. Porque hay una diferenciación entre el nivel técnico al nivel profesional. Y ya volveremos en este aspecto. Les quería mostrar, entonces esta la voy a dejar de último. Vean, esta es una imagen del periodo medieval, de cómo está vista la educación, cómo quedó plasmada. Esto es un grabado en piedra, mármol, específicamente. Y vemos allá los acompañantes, los estudiantes, allá los llamaban los escolaris, ¿no? Que ahí viene el término, ¿cierto? De la escolástica. Sentaditos en sus puestos, en sus sillas, leyendo, etcétera. Aquí como aburrido el hombre o contemplando cada uno de los elementos. Y están colocándole atención a un elemento. Y teniendo en cuenta muy seguramente que en esa época lo único que tenía razón era el texto, ¿no? Era el texto, y están ahí, ¿no? No había posibilidad de una especulación como lo estamos haciendo nosotros tratando de interpretar, ¿cierto? Así es. Hay una película, mi profe, estoy seguro que usted la ha visto, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, sí, claro. Eso es lo más maravilloso que hay. Muy bonita. Sí, espectacular. Y el texto es muchísimo mejor. A mí me gusta mucho el despeñinguízate. Sí, claro, exactamente. De la película. De la película, sí. Y vean que esa es la forma, estamos hablando Edad Media. Y vamos a pasar aquí a la época de la colonia clasista y no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Vean, está el profesor, acá con... Ahí podemos ponchar la imagen. Si la miramos, eso. Gracias. Podemos ver al profesor. Acá el escritorio, las sillas, todos en sentido de auditorio, y vemos lo más curioso de la anterior escolástica. Estamos aquí hablando más o menos de por poco que nos estemos aquí 4 siglos de diferencia, ¿cierto? Sí, más o menos, antes de 1700. ¿no? Aquí vemos atrás también, igual que en la imagen anterior, en la parte posterior del profesor, vemos los estudiantes y los elementos, me imagino acá hay como un manifiesto, un himno. Alguna regla, alguna normatividad. ¿no? Y el espacio cuadrado. Sí, claro. ¿Para qué quiero estas imágenes? Perdón, profe, hay algo bien curioso ahí que creo que hace falta y es donde está ubicado el profesor. Está al mismo nivel, ¿no? Y anteriormente el profesor está arriba. ¿Sí? Se me hace muy curioso eso que ahí no esté... Es que ya la colonia, y vea que es la escuela, escuela, no estamos hablando de Cambridge, de todas estas escuelas, sino porque siempre nos han mostrado esa plataforma, sino estamos mirando algo muy, muy rural. Claro. Y aquí quiero hacer algo que de pronto les va a generar a ustedes un movimiento. La escuela es un invento nuevo. La escuela surgió, lo curioso, surge para solucionar un problema social. Eso no quiere decir que la educación no haya existido antes. La educación lleva desde que existe el ser humano. Claro. Eso es claro. Pero la escuela, como institución, surge ya a principios de la modernidad y busca solucionar un problema social de los niños. Porque empiezan las industrias y no saben qué hacer con todo este poco de muchachos socialmente.
porque están trabajando muchos, pero necesitan mano de obra capacitada. Entonces va a solucionar un problema. Y nace, diferente a lo que van a pensar muchos allá, nace para los pobres y no para los ricos, porque los ricos venían formándose desde mucho tiempo atrás con los tutores. Entonces, ese es un elemento. ¿Qué quiero con las imágenes? Le decía. Darnos cuenta de cómo nosotros estamos asumiendo la educación como sujetos. Y se une con la pregunta inicial. Si nosotros no hemos cuestionado el objeto educativo, el objeto pedagógico, con imágenes se los estoy mostrando de que no problematizamos. No cuestionamos ese objeto que es nuestra profesión y seguimos en el mismo elemento. No cambian las cosas porque somos dogmáticos. Creemos que esto es verdad y que la educación nos dará la libertad. Tenemos muchos eslogans comunes que estudie, que es lo único que le va a quedar. No, a veces el estudio lo captura más, ¿cierto? Lo vuelve más dependiente de un sistema. Recordemos que es tan antigua la escuela que, por ejemplo, Aristóteles fue el primero que muy seguramente creó la universidad, en el liceo. La universidad. Y es tan antiguo además que Sócrates y Platón lo hacían. Sócrates lo hacía en la plaza pública, ¿no? En el ágora, y allá reunía a los discípulos o condiscípulos y les enseñaba. Pero era el liceo, ¿no? En Aristóteles sí. En Sócrates era el ágora, la plaza pública. La plaza pública. Sí, y Platón lo hacía en sitios más privados, porque sí había una cuestión económica. Mientras que para Sócrates no había ninguna posibilidad económica para cobrar. Es decir, el conocimiento nos enseña. ¿Sí? Entonces... Y es por eso que lo vemos en las imágenes, claro, que surge en la modernidad. Exactamente. Y va a empezar a surgir con otro invento de la modernidad, que es la niñez. Pero si los niños siempre han existido, sí, pero la niñez es otro invento moderno, lo dice Foucault, ¿no? Sí. Viene la escuela, la institución de la escuela, es un invento. Y Foucault es muy moderno, ¿no? Es muy moderno. Muy moderno. Y va a decir, es un invento, o sea, no se crean que esto es puro y sano, claro, y casto, no. Nace con una intencionalidad social. Claro. Y, obviamente, para unos fines de poder, lo va a decir allá Foucault. Y lo vemos allá. Disciplinar el cuerpo, organizar para una productividad. Aquí esto es muy de la colonia y que lo vivimos nosotros. Los archivos, ojalá algunos hayan tenido la posibilidad de leer el artículo que les recomendé de Martínez Boom, de la arqueología de la educación, que es un elemento pues bastante interesante y va a las otras historias, porque nosotros a veces nos quedamos también como profesores en el cuento de hadas y no confrontamos ese objeto pedagógico. Estaba tratándome de acordar el texto de Michel Foucault y es vigilar y castigar. Está vigilar y castigar, sí. Está también la historia de la sexualidad. De la sexualidad, que hace también esos 3 tomos de la historia de la sexualidad son extraordinarios, extraordinarios. La arqueología hay un elemento que lo hace a partir de un documento de Bertrand Russell, que es el ojo del poder. Ajá. No sé si lo conoce. Por ahí, sí lo conozco. Y el ojo del poder entonces toma esa visión panóptica de la educación, como un solo personaje lo va a controlar en una torre, y es pues bastante interesante, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Esta sería una imagen todavía muy disciplinar, y vea, esto es ya nuestra época, pero no vemos que haya cambiado mucho este elemento. Y además allá está ahí sí se ve el mezanín que habla el profe. Exactamente, ahí. Aquí está una tarima, como una tarima. Exactamente. Y es lo que hace que el docente tenga el poder. Ajá. Porque está más encima, está arriba del estudiante, ¿no? Y vean, el mismo mapa, sí. tablero, puesto, estudiantes en fila, que no dista aquí de 400 años. Y le hace falta es el látigo, ¿no? Que tiene ahí en la mano. Como pero la mano la tiene tembladita también. Claro, lógico. ¿Cierto? ¿Hay diferencia? No se ve. Hay
contemplado los estudiantes sentados durante más de 1000 años. Entonces, vuelvo a ratificar y es la gestión. ¿Cómo vemos nuestro objeto de educación? Véalo, ahora nos cambiaron computadores para educar, pero es el mismo cuento. Sí, sí. Pasivos, sentados y el profesor allá, adelante. Y otra vez, igual que en la época medieval, otros sabios allá viendo la clase. Ya viendo la clase, están inspeccionando al Otra profesor. mentira, y ahora esperemos están que le controlando. tomaron la foto porque de Lo pronto están están controlando. mirando YouTube a otra cosa muy diferente a lo que así como yo parlanchín Oiga, está profe, yo allá. trabajé en un colegio, voy a decir el nombre del gimnasio Los Pinos, en donde es virtual todo. Cada estudiante tiene su propio computador, ¿sí? Y entonces uno se preocupaba más por vigilar que no se fueran a robar las memorias ni demás, que por el mismo proceso académico, imagínense. Y voy para allá, vean. Esto es otra línea para los que dicen, no, pero hay otros modelos. Sí, hay otros modelos. Esto es 1930, ya las nuevas escuelas, pero Tradicionales, ¿no? No, diferentes, esas son las más alternativas, Eso no es más- que están en círculo. Qué claro, bonito, bueno, ahí- pero están ahí- allá los dos estudiantes, la profesora, aquí los collages de los trabajos de los niños que se rescatan. Ahí seguramente al Y estilo. véalo, aquí me voy a ir viajar en el tiempo. Esto es para los que nos embelezan que Finlandia. Esto es un salón en Finlandia. Eso es. Pero vemos lo Lo mismo. mismo. La mesa, los estudiantes alrededor, vean, y la profesora dando su clase. Desde otra línea, pero no Más le moderna, vemos, ¿no? Más moderna. no le vemos, sino lo único que cambia es el medio. Y ya lo decíamos en la sesión anterior. Una cosa son los medios y otra el conocimiento. Entonces, todo este elemento, a través de este recorrido fotográfico, quiere decirle, ¿será que asumimos esa repetición de imágenes que vemos en esta sesión? Nos permiten hablar de unos sujetos que somos nosotros los profesionales de investigación en la educación, que hemos problematizado esa realidad. Y mi tesis de hoy es que no, nosotros somos tan lineales que seguimos repitiendo este elemento. Y si no mira a su alrededor cómo le están dando las clases hoy, allá en el lugar, en el CAU que usted está. ¿Y por qué? Porque nuestro rol como sujetos es pasivo y nulo. Y lo que quiere formar esta sesión, este taller, es una actitud de sujetos inquietos por ese objeto pedagógico, que cuestione toda esta historia para que pueda avanzar y realmente establecerse como ciencia la pedagogía. Finalmente, McLuhan. McLuhan es un documento, mejor dicho, yo creo que de lo que mejor he leído en los últimos años. Dice, hoy en nuestras ciudades la mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la escuela. Y por eso es que los chinos hasta lloran para entrar. La cantidad de información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la televisión y la radio exceden en gran medida la gran cantidad de información comunicada por la instrucción y los textos en la escuela. Este desafío ha destruido el monopolio del libro, que nos hacía referencia en la escolástica, como ayuda a la enseñanza y ha derribado los propios muros de las aulas de modo tan repentino que estamos confundidos, desconcertados. Esto es McLuhan 1960. Y es entonces la invitación. ¿Seguimos haciendo la misma educación, nuestro mismo objeto? ¿O vamos a ser profesionales que cuestionen ese objeto pedagógico y le den una vuelta a esa realidad? Buscamos entonces unos sujetos que pasen de la capacitación a una formación profesional, inquietos, intelectuales que cuestionen, que salgan de ese nivel técnico operativo. Es que el ministerio, ¿qué nos da? Es que, ¿cómo se hace? No, muchas prácticas de las que ustedes han enviado son bastante interesantes y hablan de esa inquietud por no hacer las cosas de la misma manera. Salen de esa pasividad de lo que veíamos en la sesión anterior, que cuando yo estudié en el colegio y ahora que está mi hijo en el colegio, se hace lo mismo.
que repiten experiencias. Y es partir de las experiencias como sujetos activos y cognoscentes. En ese orden, volveremos en este objeto como un objeto que se basa en la experiencia, problematizada, como una fuente de problema y que genera transformación de esto pedagógico. Profe, muchas gracias y nos quedó el tiempo límite. Muchísimas gracias. En 8 días nos vemos. Queda la última actividad de epistemología que queda publicada en la plataforma. Muy buenas tardes. Chao, chao. Gracias, profe. Listo.